todo el título noveno, justamente a la inviolabilidad de la Constitución, y es el epílogo con lo que cierra la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que se refleja además en este artículo 76. Si tomamos en cuenta ese vínculo que por la supremacía constitucional se establece entre uno y otro, es obvio que la resistencia ni aplica en el ámbito federal ni aplica en el ámbito local. ¿Resistencia de quiénes y resistencia de qué? Yo también voy a citar una referencia que hace el autor argentino Linares Quintana. Dice: lo que preocupa y suscita inquietud, a la vez que malestar y angustia, es que alguno o algunos sectores de la comunidad pretendan ejercer un verdadero gobierno invisible y como tal irresponsable y clandestino al margen de las instituciones creadas y limitadas por la Constitución, con el fin de hacer valer, de prevalecer sus intereses de grupo sobre los de la nación. Entonces, ya se entra en el ámbito de la patología y estos grupos se transforman en elementos nocivos, susceptibles de carcomer la esencia democrática del gobierno constitucional. Por otro lado, una lucha histórica a lo largo de siglos, y efectivamente desde el siglo XVI, culminó con algo muy relevante: el incorporar en la figura contextual del Estado moderno y luego del Estado contemporáneo el concepto de soberanía que está insertado en la Constitución. Soberanía al modo de Grocio o al modo de Bodano, la summa potestas, la maiestas, que se deposita justamente en la Constitución. Y si la Constitución es la depositaria de soberanía, me refiero en esa secuencia, obviamente se arriba a la manera kelseriana a un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa una conjunción importante, casi como condición existencial: Estado más derecho. El Estado sin el derecho no es sino un fenómeno de fuerza. El derecho sin el Estado es una idealidad carente de efectividad. La suma conceptual, señor presidente, es Estado más derecho, que es el dique justamente para impedir y para evitar actitudes arbitrarias o actitudes marginales a la propia Constitución o a la propia ley. Decía Barbagelata que las alteraciones o de plano las idealidades sin sustento son pecados que no purgan los teorizadores, sino los pueblos. Por tanto, ofrecemos nuestra posición y la de mi grupo a favor del contenido del dictamen propuesto. Muchas gracias. Me permite un segundo, diputado Enrique Burgos. ¿Con qué objeto, diputado Muñoz Ledo? Darle una pregunta al orador. Un segundo. ¿Usted acepta la pregunta, diputado Burgos? Distinguido jurista y amigo mío. Muchas gracias. Efectivamente, el proyecto de la jefatura de gobierno de la ciudad contenía la resistencia a la opresión. De acuerdo al artículo 136 de la Constitución Federal, el equivalente, y esta era una tesis muy fina de mi maestro, el doctor Mario de la Cueva. El artículo 136 dice: en caso de que por cualquier trastorno se establezca un gobierno contrario a los principios que esta Constitución sanciona, una vez, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia. El doctor de la Cueva decía, y nunca fue refutado, la Constitución prevé en su última frase que el pueblo tiene el derecho a recuperar su libertad. Eso se llama resistencia a la opresión. Sí, pero al principio dice ese mismo artículo: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aunque, de tal manera que la Constitución nunca pierde ni la fuerza ni el vigor. No, eso nunca lo he dicho.
En la resistencia a la opresión es Diputado otra Muñoz cosa. Ledo, no hay diálogos. Permita que den la respuesta. Adelante. No, Por favor. la respuesta, en mi opinión, es que Diputado Muñoz Ledo, permita que den la respuesta. no comparto la opinión, con todo respeto a mi amigo don Porfirio Muñoz Ledo, porque el inicio de este prólogo, a su comentario, es justamente con la parte conclusiva, y la parte inicial del artículo, que es justamente el título 9, dice: la Constitución, esta Constitución, no pierde ni fuerza ni vigor. No, digo, por eso la naturaleza del derecho a la resistencia no procede, es inviable, y menos aún contra la Constitución, cuando es la depositaria de la soberanía. Muchas gracias. Gracias, diputado Enrique Burgos. Para terminar la lista de oradores y la presentación de reservas, tiene el uso de la palabra